Estamos aquí nuevamente en la Dialógica del Bien Pensar, el programa que impulsa el programa de estudios universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que se transmite vía Lobo Radio, por la radio universitaria en internet. En esta ocasión, esta dialógica la vamos a referir a un autor justamente promotor del diálogo como un método de aprendizaje, como método pedagógico, y nos acompaña para hablar de él el maestro Francisco Hernández Echeverría. Francisco, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Aprovechando justamente que hace unos días tuvimos la oportunidad de tener un seminario titulado justamente Dialogando con Platón, donde tuvimos oportunidad de realizar un acercamiento, una introducción al pensamiento de este gran filósofo. Maestro Francisco, entonces, para iniciar el diálogo con nuestros escuchas en relación a este filósofo, quisiera yo que pudieras iniciar dándonos una referencia sobre la importancia de Platón para la filosofía, desde luego abundando sobre quién es este ilustre personaje, y a partir de ahí cuáles son sus ideas, sus aportaciones. Se habla mucho del mundo ideal platónico, digamos como un primer acercamiento. ¿Qué nos puedes comentar, maestro? Y repito, bienvenido. Gracias, maestro Daniel. Mire, Platón es un personaje importante dentro de la historia de la filosofía e inclusive de la historia universal, en el sentido de que simplemente un término como el decir cuando tenemos un amor platónico, un sueño platónico, un trabajo platónico, siempre estamos haciendo referencia al ideal, como a una especie de ideal en alcanzar, porque de hecho la filosofía o la propuesta de Platón es que hay un lugar, acá nosotros estamos en la Tierra, el lugar de los objetos, y hay un lugar donde esos objetos están mucho mejor representados o son perfectos, llamado ideas. Entonces su propuesta es como que los vamos a alcanzar, o la propuesta es en la práctica de la virtud alcanzaríamos dichos ideales que nos acercarían a este mundo que es como el arquetipo, pero que lo podemos presentar acá. Pero antes de abordar su filosofía, me gustaría decir que Platón, antes que nada, su verdadero nombre es Aristócles. Nacido más o menos entre 429 y 427 a.C., pertenecía a una familia adinerada, cuyo padre es Aristón, que decía que descendía de un legendario rey llamado Crodus. Su madre llamada Potona, o Perictiona, dicen otros autores, ella decía descender de la nobleza de Solón, de uno de los reyes de Atenas, de un famoso legislador. Al ser un niño de buen linaje, tiene una buena educación gimnástica, tiene una buena educación filosófica, poética. En este tipo de núcleos de linaje, esta preparación servía para que ellos, o este cuerpo de élite de jóvenes, fueran después los dirigentes de la Acrópolis, de las ciudades de estado. Ellos, en pocas palabras, estaban siendo preparados para llevar a cabo cuestiones de legislación y estar en el asunto político, en la cosa pública, como ellos también le llamaban, ¿no? Entonces Platón tiene este tipo de formación exquisita y empieza a ser llamado primero por los aspectos artísticos, la pintura, el arte, pero principalmente la poesía. Inclusive quiere concursar en estos eventos que se daban en la Acrópolis, y está muy entusiasmado porque dice que va a ser su mejor esfuerzo para poder participar
y ser uno de los mejores poetas, casi comparado con Homero. Sin embargo, un día va caminando por la calle y encuentra un anciano hablando sobre las cuestiones de la virtud, del alma, la inmortalidad del alma, etc. Y resulta que es Sócrates. Llega a escuchar a este filósofo que también rompe con la lógica de otros filósofos famosos de aquella época que son llamados sofistas, y se prende inmediatamente de esa idea que estaba en Sócrates, de Sócrates sobre la virtud, los aspectos éticos, etc. A tal punto que un día reúne a todos sus amigos y dice, voy a hacer un banquete para que platiquemos. En un banquete, ellos creen que este banquete lo está haciendo para leer su poema que va a presentar en este concurso en el que está pensando. Y hace ese banquete, ya que comieron todos, disfrutaron todos, es para despedirse de ellos. Dice, no, a partir de este momento dejo la poesía y me voy a dedicar completamente a la virtud, es decir, al acto de la filosofía. Entonces los amigos se quedan así como de primera instancia admirados. Algunos se retiran, creen que está vacilando, entonces dicen, bueno, si le estás hablando en serio, pues así que acá la cortamos, ¿no? Porque tu camino ya va a ser muy diferente al de nosotros, etc. Entonces Platón se despide, se dedica en cuerpo y alma a los estudios con Sócrates, hasta que llega el momento en que, trágico, en que Sócrates es condenado por el mismo sistema político, y inclusive a Platón le toca estar dentro de los amigos que son afortunados en acompañar al mismo Sócrates en sus últimos días, que tú lo ves narrando en sus diálogos. Y Platón ahí inclusive le dice a Sócrates que pues, ahora sí que le puede echar la mano para que se fugue. Sócrates le dice que no, pero él cumple hasta el último momento su cuestión doctrinal, muy ética, y ni modo. Bueno, Sócrates muere, se dispersan los discípulos, y algunos autores dicen que Platón se queda ahí, otros autores van a decir que sale a buscar la sabiduría. Unos dicen que en la misma Grecia, otros van a decir que llegó hasta Egipto, el Asia Menor, que estuvo parte de Turquía, etc. El chiste es que Platón bebe de toda una tradición filosófica, regresa a Atenas. Lo primero que piensa es formar discípulos, y compra unos jardines donde había un monumento, dicen los historiadores o los especialistas, un monumento dedicado a Cademo. Cademo era un personaje mítico, milenario, y ahí funda lo que conocemos como academia, donde va a poner ya las pautas de su propio pensamiento y donde se va a dedicar a escribir los famosos diálogos. Él va a ocupar la forma de dialógica que la hereda de su maestro Sócrates, que era una forma de, a base de preguntas, hacer o generar o hacer nacer en el otro una afirmación, se vuelve negación, y hacerlo pensar mucho más, hacerle nacer nuevas ideas, y aparte de eso siempre encaminarlo hacia una cuestión más de los mejores valores como la virtud, la justicia, etc. Está en esta dinámica como maestro en la academia cuando Dion, uno de sus amigos, lo invita a visitar Siracusa, que estaba gobernada por Dioniso I, o Dioniso el Viejo, o Dionisio el Mayor. Lo invita, él es un tirano ahí en esa ciudad griega. Llega Platón, es muy bien recibido, platica sus ideas políticas que tiene, etc. Lo recibe muy bien el rey, de momento, cuando la misma clase noble se da cuenta de que empieza a tener mucha influencia sobre el rey, principalmente en la cuestión de cuidar las virtudes, del poder controlado, que el rey se debe al pueblo, el rey se debe de servir. Los nobles se ponen de acuerdo, intrigan contra Platón, y máxime cuando Platón dice que no tienen virtudes sino más vicios, pues eso es la gota que derrama el vaso. Lo corren de la ciudad, el rey se enemista con él,
Y antes de, bueno, lo saca de la ciudad, lo entrega, algunos autores dicen que lo entrega al rey de Esparta, y el rey de Esparta se encarga de venderlo como esclavo. Otros autores dicen que directamente lo entrega como esclavo, y ahí está Platón hasta que algunos de sus amigos lo logran rescatar y se regresa a Atenas. Vuelve a retomar la dinámica en la academia, está pues desarrollando sus teorías, ya tiene un discipulado mucho más nutrido, clarifica un poquito más sus ideas porque ya está en una etapa más madura, escribe otros diálogos que son como los diálogos de madurez, donde ya se empieza a desprender un poquito de la idea de Sócrates, ya empieza a proponer su propia idea, y nuevamente llega Dion y le dice, fíjate que acaba de morir el Dioniso I, pero quedó su hijo, Dioniso II, Dioniso el menor, o Dioniso hijo. Dice, ¿cómo ves? Vamos de nuevo. Y dice Platón, ¿cómo no? Pues vamos de nuevo a Siracusa. Vuelven a visitar Siracusa, lo vuelven a recibir, creían que por ser más joven iba a retomar sus ideas, y efectivamente las retoma de momento, pero vuelve a pasar lo mismo y lo vuelven a correr de Siracusa. A Dion ya lo meten a la cárcel, él regresa a Atenas, y es cuando ya escribe sus últimos, bueno, ya un tanto, pues ya con la madurez ya de la vejez, de ver que el mundo cómo es en realidad y cómo él en su dinámica, pues al final de cuentas escribe sus últimos libros hasta que muere Platón, pero va dejando toda una herencia que sirve de bases a la cultura occidental. Maestro, muy interesante los comentarios que nos hace sobre la trayectoria de Platón. Me llaman la atención dos conceptos, dos ideas que creo que sería importante que profundizaras. Por un lado, hiciste referencia a la obra amplia de este filósofo y mencionaste a los diálogos de Platón, que digamos es lo más conocido por lo menos. Pero cuando dice uno diálogos, pues puede uno pensar que son reproducción de conversaciones, o puede uno también pensar que son intercambios epistolares, como en algún momento de la historia se acostumbró. Y por otro lado, parece ser que cuando se habla en plural puede uno pensar desde 2 hasta miles, ¿no? Claro. Por lo mismo de que se dice, pues es la obra muy vasta de Platón y los diálogos son la parte central o una de las más significativas. Creo que sería conveniente que profundizaras sobre qué son los diálogos, cómo se constituyen, en qué momento se escribieron. Y por otro lado también, cuando hablabas de esto, hiciste referencia a que Platón en algún momento de su trayectoria de vida, después de los viajes que hizo a diferentes partes del mundo, a Siracusa en particular mencionabas, decide en algún momento formar la academia, que es en donde propiamente él constituye como institución para la educación de lo que en su discurso serían las personas justas, las personas sabias, destinadas a gobernar en la sociedad. Pero tengo entendido, en esta academia, básicamente, bueno, primero era privada, no precisamente pública, estaba destinada a una determinada élite, pero no era solamente para filosofar. Entonces me gustaría que pudieras decir, bueno, un poco incluso mencionaste que venía de academia, no sé si pudieras profundizar por qué el nombre, cuál era su pedagogía y cuál era el objetivo de la academia como tal dentro del contexto de la sociedad ateniense. Ok, bien, voy a comenzar por la academia. Cuando Platón llega nuevamente a la Ática, llega nuevamente a Atenas después de estos viajes, él ya tenía alrededor de 40-41 años cuando comprueba que su destino, o él cree que su destino es seguir a su maestro Sócrates, y quiere empezar a actuar como maestro de la juventud. Esa es la primera idea que tiene. Entonces, cerca del pueblo de Colona, que compra unos terrenos ubicados junto a un gimnasio, así se llamaban los gimnasios
a ciertos jardines donde se dedicaban a la gimnasia o a hacer un tanto de filosofía, que era erigido en honor de Academo. Academo era un personaje mítico, algunos le llaman también un genio protector prehelénico de la mitología griega, y ahí es donde funda una escuela a la que va a acudir un nutrido grupo de discípulos que estaban muy entusiasmados o ávidos de instruirse con las lecciones de Platón, que ya empezaba a tener su fama en ese momento. Era el discípulo más destacado de Sócrates, por lo tanto los padres preocupados por la formación de sus hijos ya empiezan a ver a Platón como un maestro importante, ¿no? Entre esos discípulos pues ya empezaba a aparecer Aristóteles, por ejemplo, entre estos discípulos. Entonces, de este modo, esta escuela, tan celebrada con este nombre de academia, pues se extendió a las sociedades de artistas, a las sociedades literarias, a los científicos, y según Ateneo, un personaje de esta época, no solo era un lugar de conferencias, sino también de banquetes. Los banquetes eran lugares donde era una especie como de festín para ponerse a platicar. Es decir, algunos autores también hablan de que en estos banquetes se ofrecían para darle placer a todos los sentidos, gastronómicos, una buena bebida, los placeres eróticos, porque invitaban acompañantes, eran una especie de prostitutas que te acompañaban también en ese momento, es decir, todos los placeres ahí puestos. Esos eran los banquetes que se ofrecían, aunque hay que ver que con Platón ya no reinaba este tipo de frugalidad, sino que eran banquetes ya pues vamos a decir que más ecuánimes, eran unos banquetes realmente para platicar, porque la idea siempre de Platón era como una especie de purificar las cosas. Entonces vamos a ver que Timoteo, hijo de Conón, habla de estos banquetes diciendo lo siguiente: los que cenan en casa de Platón se hallan muy bien al día siguiente. O sea, que significa que había mucha mesura en sus banquetes, ¿no? Con este asunto de la academia, cumplía Platón los deseos de su maestro, aunque tampoco fueran ajenas las influencias también de Pitágoras, algunas del mismo Heráclito, en las sesiones fundacionales de la academia. Pues en ella aplicaba el viejo método de Sócrates, de aprender y enseñar mediante la discusión y principalmente por preguntas y respuestas. Por eso entraba en esta cuestión dialógica. Entre las flores y la quietud de las arboledas de la academia y en amistosos diálogos de sobremesa, descubrió Platón que era preciso difundir la verdad. Entonces pues era como un maestro de verdad. Pero Platón no podía enseñar públicamente las cosas que los pitagóricos recubrían con un triple velo. O sea, los juramentos, la prudencia, su objetivo mismo se lo prohibían, y a diferencia de Sócrates, prefirió por eso consignar por escrito pues mejor las conversaciones. Dado que lo comentábamos en el curso que estábamos dando, ¿por qué prefirió escribir Platón? Bueno, porque estaba muy fresco lo que había pasado al maestro. La plaza pública, podemos decir que estaba ya condicionada, todo el mundo tenía miedo de salir a la plaza pública a hablar de virtudes de este tipo, más que los sofistas, que ellos jugaban con la verdad, pero decir verdades tan desnudas así, sabía que se corría el peligro de muerte, ¿no? Entonces, por eso mejor Platón prefiere la consignación por escrito, y era una forma también de rendirle un homenaje a Sócrates, y esos escritos eran con la finalidad de limpiar de superficialidades los mismos diálogos que había tenido con el maestro, y también una forma de ordenar, por decir así, sistemáticamente la intención que tiene Platón ocupando a su maestro, aprovechaba al mismo tiempo de exponer sus propias ideas. Entonces ya era como un método más sistemático. ¿En qué va a consistir? Bueno, la obra de Platón se dice que es tan extensa comparándolo con la Biblia. Se habla de 8 cartas de Platón, la apología de Sócrates y unos 42 diálogos, de los cuales 27 les son atribuidos y aproximadamente 15 los consideran apócrifos. Entonces, al ser Platón el más fiel y a la vez el más original de los discípulos de Sócrates, su obra se halla inscrita en el mismo discurso.
El diálogo revela más allá de las opiniones y de las hipótesis. Es decir, empieza a limpiar de doxa, y lo que trata de llevar a través de los diálogos es que llegue el discípulo a una epísteme. El maestro destruía las soluciones fáciles y equivocadas a partir del diálogo, empleó para ello un talento más claro y más profundo que el mismo Sócrates, y así pudo crear las grandes soluciones que había llegado el maestro. Y por fortuna para nosotros consignó sus ideas por escrito, mientras que Sócrates solo había trabajado de viva voz. Él privilegiaba más la oralidad. Platón sí la tiene privilegiada, pero también ahora lo quiere pasar por escrito, dadas las condiciones contextuales que está viviendo. Para Platón, la fuente del saber está sobre lo que es bueno y lo que es malo para el individuo, tanto en la sociedad como en la vida privada. Empieza a hacer este tipo de analogías. Bueno, para que haya un estado virtuoso tiene que haber gente virtuosa que forma parte del estado. Entonces decía que hay cosas y acciones que son verdaderas por naturaleza, buenas o bellas en sí mismas, pero que tenía uno que irlas descubriendo a partir de estos diálogos. Por lo tanto, los diálogos de Platón son conversaciones filosóficas de Sócrates recordadas como en croquis sobre temas de moral, psicología, lógica, física, estética y política, las cuales han llegado a convertirse en obras maestras de la perfección clásica, porque es la primera exposición sistemática de una concepción espiritualista del mundo y del hombre, por lo menos como propuesta occidental. Entonces es prácticamente una depuración y sirve aparte de base a lo que va a servir como constructo de todo el pensamiento, toda la concepción que tenemos de lo occidental. Por lo tanto, los diálogos platónicos llegan a nosotros provistos de toda la elocuencia platónica, de todos sus matices espirituales, sin que hayan perdido en la actualidad esa idea de impresionarnos, porque leerlos nos vuelve a impresionar. El mismo Platón decía: nunca debemos de perder esta capacidad de asombro. El día que la perdamos, se pierde, ya no va a ser posible, no va a haber nada que nos pueda convencer, y aparte de eso nos quita la posibilidad de maravillarnos. Bien vistos son descendientes no muy lejanos de los diálogos populares sicilianos, de algunos autores. Bueno, ocupaba a Sócrates y Platón esta forma de diálogo, esta forma de comunicarse, o esta forma de transmitir conocimientos, que ya traen sus raíces de los diálogos populares de la isla de Sicilia, que a veces sometían a discusión temas de interés científico o especulativo. Para un pensador, el diálogo tiene la ventaja de presentar alternativamente los diversos aspectos de lo que está preguntando o de la cuestión, y evitar así que nada más haya un solo dogma, es decir, nada más como una especie de monólogo, sino que acá entramos a una serie de ejercicios que precisamente agarra los diálogos, los pone en trance con el conocimiento, y los discípulos en la academia, aparte de la gimnasia física, van a tener también una gimnasia mental y una gimnasia espiritual. Mente, cuerpo y espíritu. Siempre Platón va a manejar este tipo de tríadas, y era para hacer una forma de la manera más armónica este individuo ya preparado como buen ciudadano, que también podía exigir un buen estado equilibrado. Entonces había como una especie de equilibrio entre lo que se esperaba como gobierno y los discípulos acá, los ciudadanos, ¿no? El ciudadano tenía que ser virtuoso, por lo tanto el estado era virtuoso, y ese era el ejercicio intelectual, físico, psicológico que Platón proporcionaba en la academia. Pues seguimos aquí en esta transmisión del programa de estudios universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hablando sobre Platón con el maestro Francisco Hernández Echeverría. Y nos estabas comentando, profesor, de la importancia de la obra platónica, del diálogo como un método de aprendizaje, de la conversación como forma para trascender hacia la obtención de la justicia, de la sabiduría, de la virtud. En algún momento de tu intervención hiciste referencia a la elocuencia de Platón como una de sus virtudes. Sin embargo, me asaltó la duda, y quisiera que nos la pudieras comentar,
porque también en la primera parte de la conversación hiciste referencia, en su momento se me pasó, bueno, nos fuimos por otro lado, pero también habías mencionado a los sofistas. Si no me equivoco, y si es así me corriges, los sofistas eran los que promovían la elocuencia, la retórica, como una forma de formación. En alguno de los diálogos, no recuerdo en cuál, desde luego, cuando se habla de los sofistas, justamente lo que hace Platón por voz de Sócrates es hacer referencia a que los sofistas lo que enseñan es a ser elocuentes, a convencer, a seducir. Dice, pues un médico te enseña a curar, un artesano a elaborar determinados productos. ¿Qué hace el sofista? Dice, no, pues el sofista te enseña a hablar, a ser elocuente. Y frente a eso, él plantea la importancia no de la elocuencia, sino de la lógica, de la razón, como forma para llegar, nuevamente insisto, a la sabiduría, al hombre justo y al hombre virtuoso. Entonces, bueno, esto es porque me gustaría que nos hicieras referencia, que nos explicaras un poco qué son los sofistas y qué postura tenía Platón respecto a los sofistas, porque asumo, él era exactamente, digamos, adversario de los sofistas. Claro. Si estoy bien. Sí. Efectivamente, los sofistas eran un grupo de filósofos. Contextualizando la Atenas de aquella época, había muy pocos sofistas en Atenas. Generalmente eran de fuera de Atenas. Por eso inclusive en el diálogo de El sofista o del ser, Sócrates está hablando con un extranjero que viene de la isla de Elea, y él lo está considerando que es un sofista. Entonces la idea de sofista es que viene de afuera. ¿Por qué? Porque estos sofistas tienen ciertos conocimientos filosóficos, políticos, artísticos, y se acomodaban, toda esa sabiduría la acomodaban a manera de cuál era la necesidad que tenían que cubrir con un discípulo, y él cobraba con base en eso, acomodaba lo que quería escuchar o lo preparaba, principalmente también para las cuestiones de la política, y cobraba por ello. Entonces eran maestros que iban de ciudad en ciudad, a manera que pues iban buscando como clientela. Pero, más que buscar la verdad, lo que buscaban era acomodar ciertas verdades, y daban clase o daban sus enseñanzas o sus instrucciones, nada más para una cuestión como muy práctica. En ese sentido, Sócrates no está de acuerdo porque, según de acuerdo a su creencia o su filosofía, eso alejaba de la verdad. Simplemente se quedaban a un nivel de la doxa. La doxa significa que se quedaban a nivel de opiniones. Simplemente daban clases a nivel de la opinión, y eso era lo que promovían. Por lo tanto, la verdad o la realidad no la podían alcanzar. Entonces especulaba, y ya en un caso político, pues eso iba a traer consecuencias nefastas para la ciudad, ¿no? La pérdida de la unidad griega, que la ciudad fuera siempre gobernada por tiranos o por oportunistas. Cosas, fíjense, que se ven en la antigüedad, pero que lo estamos viviendo en estos tiempos. Entonces los sofistas estaban entregados a la enseñanza práctica de la retórica, la política, la literatura y otras artes, rechazando todo tipo de consideración trascendental del hombre y de las cosas humanas. Por eso Platón, cuando muere Sócrates, Platón, cuando se instala la academia y empieza a escribir sus diálogos, estos diálogos van en función también de atacar, vamos a decir, las falacias de los sofistas. Porque de acuerdo a la doctrina de Platón, si hay un mundo arquetípico al que hay que aspirar o tratar de llegar a partir de lo virtuoso que es un discípulo, y la virtud se va a ver representada en la purificación de estas ideas o de los objetos mismos que estamos viendo, vamos a tratar de llegar a ese arquetipo, entonces acercarse a la verdad lo más que se pueda. Entonces las falacias
o la doxa, hay que tratarla de irla quitando a través del diálogo, ir depurando ese habla con la finalidad de que se llegue a la cosa más pura, que se va representada en los arquetipos como fuera de este mundo. Entonces el sofista, lógicamente, pues era como su enemigo de ellos, era la doxa contra la epísteme socrática y griega, la ciencia como tal, la sabiduría como tal, contra las falacias de los el sofistas. Discurso, el mero lenguaje frente a la ciencia. Sí, el lenguaje en el sentido fantasmagórico le llaman ellos, es decir, de las apariencias. Las apariencias. Que nada más iba a servir como para dar como una, vamos a llamar así, en pocas palabras, como una educación light y cobro a partir de eso. Y Sócrates y Platón dicen, sí, pero estamos perdiendo, estos discípulos simplemente se van a ir con una idea muy, muy vaga de qué es perseverar hacia la virtud, porque como es más, nos va a llevar al relativismo, y bajo el relativismo no se puede vivir. Vuelvo a repetir cosas que estamos viviendo en esta época, ¿no? Con las teorías posmodernas de la filosofía, la política y todas las disciplinas que lijúan el mundo y todo es relativo. Entonces Platón y Sócrates están peleando porque se regrese o tratar de que esto no se licúe y tratar de poner bases sólidas a un conocimiento como tal. Oye, pero ese, como bien dice, sería un debate que se ha traído 25 siglos después, claro, de la actualidad. Claro, porque sí, efectivamente, sí. Bueno, uno de los problemas desde el punto de vista que presenta actualmente la educación es que los jóvenes aprendices, para manejar la terminología de la época esa, estarían careciendo de la virtud tanto de la escritura como de la lectura. Claro. Ya no digamos de la capacidad oratoria para convencer, para seducir, para sacar adelante una idea. No hay la capacidad argumentativa y se recurre más fácilmente ahora a la imagen, a metodologías de marketing, que en ese mundo líquido al que hace referencia se comprime en lo efímero o en el mensaje tipo Twitter, ¿no? Claro. Contrario a lo que son los diálogos o lo que es la práctica de la epístola, también allá por los siglos XVII y XVIII, ¿no? 19 y todavía a principios del 20. Las largas cartas que empezaban, como los diálogos socráticos, platónicos, algunos referencias a cuestiones personales, familiares, y después entraban a una disquisición, una disertación sobre temas específicos. En Marx y Engels también hay ejemplos de esto, ¿no? Claro. Mandan un saludo sí. Se desarrolla. Bueno, y se desarrolla. Esta capacidad discursiva, que es importante, digo yo, la elocuencia, se ha dejado de lado. Pero por otro lado, en la sociedad actual, también el conocimiento experto, diríamos ahora, es un poco lo que, si me equivoco, si estoy mal, me lo señalas, lo que pretendía Platón a partir de esa educación para los virtuosos. Porque empezaríamos por la definición, ¿no? Y creo que en algún diálogo también lo aborda. Tendríamos que definir qué es la virtud, qué es la justicia, qué es el hombre culto, diríamos hoy, y quiénes son los capaces para gobernar. Los filósofos como hombres, o los ciudadanos medios, que en realidad deberían de tener esos conocimientos de política, ¿no? La polis, para los asuntos que nos corresponden como colectividad. Pero también en la educación actual yo te preguntaría cuál es el tipo de enseñanza que actualmente se da que te permita que el ciudadano medio tenga libertad de discernir qué es lo que le conviene si desde origen no tienes educación. Y ahí nuevamente nos remitiríamos a lo que la academia de Platón buscaba, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Sí. ¿Qué tipo de educación tenemos? Bueno, ahora estamos llamando, ahora es el mundo soft, el mundo light, el mundo líquido. Lógicamente que eso va a impregnar todas las instituciones, ¿no? Y la educativa pues, no nos ha salvado. Ahora vemos planes de estudios muy recortados, la educación se está dando a un nivel muy técnico, inclusive los clásicos, la filosofía, las humanidades están
están pues desplazándose. De hecho, hablan que no hay utilidad en estudiarlas. Simplemente todo el pensamiento se ha ido hacia una cuestión técnica para solucionar problemas muy pragmáticos de momento, en el aquí y ahora y el ritmo de las mercancías. Entonces, si lo pudiéramos comparar más o menos con la época de Platón y de Sócrates, vamos a ver que el sofista, se podría decir así, que promovía la falsificación y la negación viva del filósofo. El filósofo es el que tiene luz, es el hombre virtuoso, por lo tanto sería el propenso a ser buen gobernante. Pero si yo falsifico y quito esa luz al filósofo, este ciudadano medio podría llegar por cualquier medio no ético a los puestos de poder, o en este caso inclusive a gobernar la polis, y se derivaban los problemas que estaban viviendo, de las tiranías. Después llegaban los 30, después llegaba otro monarca, de monarquía, tiranías, se asesinaban entre ellos, etc. Ese era el peligro como real que veían ese tipo de filósofos. Y mucho tenía que ver, pues estaban preocupados por la educación, que la educación fuera hacia la virtud, hacia la búsqueda del bien y por lo tanto reflejado la felicidad. Si lograban su cometido los sofistas, pues simplemente se llegaban a hacer como pues una especie de hipócrita falsificación del mundo, y pues en pocas palabras estaba en peligro la cuestión de la polis, que le interesaba esa unión a los griegos, pues se tendía a romper, ¿no? O en términos de ahorita, pues a licuar, y se acababa todo un proyecto. Interesantes los comentarios que nos haces, maestro Francisco, y me quedé pensando cuando hacías referencia a la importancia de la educación que promueve Platón, sobre esa trascendencia que le daba la filosofía, en tanto que el filósofo sería no solo elocuente como los sofistas, sino al mismo tiempo un hombre justo, por lo tanto un hombre adecuado para gobernar. Me llamó la atención porque, bueno, con los tratos que luego tenemos con algunos jóvenes, incluso para los que están estudiando filosofía, cuando uno les pregunta ¿y para qué sirve un filósofo?, pues me han dado muchas respuestas, pero nunca me han dicho que para gobernar. Y por otro lado, yo creo que igual, también no solamente en el caso de los filósofos, sino de los que van sobre otras cosas que se enseñaban en la Academia de Platón, los que estudian artes, en general, los que estudian humanidades, y los que estudian, porque ahora ya también son profesiones, dicen ya el deporte ya no es un ejercicio, es una profesión, por ahí he visto, ¿no? Bueno, los que se van al deporte, a las artes o a la filosofía, parientes, amigos, familiares y demás, lo primero que te dicen es de qué vas a vivir. Pero insisto, nadie ha coincidido con la opinión que nos dices, sostenía Platón: el filósofo sirve para gobernar. Me gustaría que nos pudieras dar tu punto de vista sobre eso, porque tiene que ver con la importancia de la educación en humanidades, o de las enseñanzas de las humanidades en el ámbito universitario. Y a partir de ahí, pues pudieras ya desprender algunas consideraciones finales, porque nos estamos acercando al final de nuestra emisión. Bien. Maestro, por favor. Bien, el filósofo, como hemos dicho, lógicamente que está en este ejercicio de la búsqueda de la virtud, del bien. Inclusive acá podemos citar en la República un dato interesante. Dice: la virtud es, pues, si así puedo expresarme, la salud, la belleza, la buena disposición del alma. El vicio, por el contrario, es su enfermedad, su deformidad y flaqueza. Por lo tanto, estamos hablando como de dos tipos de ver la realidad, y que se puede ver reflejada inclusive en el caso de la República, dos tipos de ciudades: la de los hombres buenos y virtuosos, en este caso el filósofo perseverando en ese estado de virtud para encontrar el bien y esté iluminado por ese sol de la razón, y una ciudad enferma si es que
los mismos ciudadanos se confundían por los trucos que hacía el sofista, ¿no? Porque el sofista tanto podía volver una cosa buena como volverla mala, de acuerdo como estuviera el contexto, y utilizando la lógica, inclusive. Entonces, en ese sentido, si nos pasamos del lado educativo en la misma república, va a decir Platón, bueno, para que se logre una ciudad sana, virtuosa, que persevere ese equilibrio entre el Estado y los súbditos, se necesita de este tipo de filósofos, a diferencia de los falsificadores sofistas, que a pesar de que tienen la misma raíz, Sofía, unos van para una especie de, vuelvo a repetir, encaminados hacia la virtud, y los sofistas van a estar encaminados hacia la mentira, hasta los datos que nos da el mismo Sócrates y Platón, porque después habrá filósofos que defienden la idea de los sofistas, y actualmente ha habido una corriente que le han llamado inclusive neosofista, ¿no? También por la época que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, la educación iría encaminada hacia que el discípulo pudiera tener los elementos de irse purificando. Esa idea de la purificación es muy importante en el ámbito platónico para alcanzar la virtud, que podemos ver inclusive mucha influencia en la iglesia cristiana católica occidental, porque hay que recordar que San Agustín después retomará a Platón y lo va a cristianizar. Entonces esta idea de alcanzar la virtud y como un camino también para buscar lo bueno. Oye, perdón que sí. te interrumpe por eso que estás comentando, porque es la lógica de la religión cristiana, pero también la lógica de muchas otras religiones. Y también de alguna manera lo hace referencia a una cita de Platón. Dice, para llegar a eso hay que, es decir, a este ideal de sociedad, hay que buscar la felicidad, ¿no? La religión cristiana dice, si no encuentras la felicidad en este mundo, la vas a encontrar en el otro, ¿no? La purificación, claro, hay que purificar. La redención la vas a obtener en el otro mundo. Platón en algún lado cita, la felicidad general es indispensable para la felicidad individual. Y ahora se han puesto también de moda estas encuestas, entrevistas sobre la felicidad. A la gente le preguntas, ¿eres feliz? Y el 80-90% dice que sí, a pesar de que tengan carencias, que tengan trabajo, etc. Entonces, yo no sé si Platón estaba refiriéndose al contrario de las concepciones religiosas que hablan de, bueno, la felicidad la buscamos, pero si no la obtienes, la tendrás en el otro mundo. Más bien Platón se refería, por esta cita que acabo de hacer, que para encontrar la felicidad individual la tienes que buscar esa felicidad general, dando por principio algo que acercaría a Platón a las ideas comunistas, el bienestar colectivo. El bienestar colectivo. Se podría pensar en un Platón comunista o un comunismo platónico. Ajá. Sí, hay autores que Platón, al igual que Hegel y que otros autores como Heidegger inclusive, el mismo Antonio Gramsci, son autores que pueden ser jaloneados hacia cualquier corriente. O sea, como son sus ideas tan totales, son sistemas, a pesar de, bueno, Platón podemos también decir que es un sistema, aunque no tanto, pero bueno, son muy totales, abarcan todas las actividades humanas. Al abarcar todas las actividades humanas puede ser tironeado hacia la derecha, puede ser tironeado a la izquierda, ponerlo en un punto central, dan para todo. Hay autores que sí encuentran elementos de tipo comunista en la obra de Platón. Yo considero que tiene algunos rasgos, mas no es todavía para poder decir que es uno de los pilares primitivos sobre el comunismo. Lo mismo se ha hecho con la figura de Jesucristo. Cierto. En ese sentido, más bien Platón habla de esta cuestión de la virtud como generalidad, porque también el mismo individuo está perseverando en esa virtud y va a exigir que ese gobierno o ese gobernante también tenga esas actitudes, o al revés, el Estado, vamos de lo general a lo particular, al ser virtuoso el gobernante, a través de la educación va a hacer que también sus súbditos sean seres virtuosos.
Y regresando al tema de la purificación, es muy dado en este tipo de eventos de los griegos, porque inclusive había una ceremonia que le llamaban del chivo expiatorio. En esa ceremonia, cuando la ciudad tenía inundaciones, tenía enfermedades, epidemias, empezaban a ser gente deforme, sentían que se estaba prostituyendo la sociedad misma, había mucha intriga, asesinatos, etc. El mismo pueblo, el mismo estado, agarraba a la gente deforme, a la gente que no era muy productiva dentro del ámbito de la ciudad, la sacaban de la ciudad, le daban de comer muy bien, hacían un banquete para ellos, los desnudaban y les pegaban en los genitales con plantas de cerezo hasta que se morían. Muertos, los quemaban y se purificaba la ciudad. ¿Qué significa eso en otro plano? Bueno, Platón está diciendo que al igual que este chivo expiatorio, nosotros cuando hablamos, o cuando los sofistas hablaban, todo quedaba a nivel de la doxa, de la opinión. Para poder llegar a la verdad, o llegar a un estado más purificado, la idea general, tenemos que pasar por un proceso de purificar nuestra doxa, por eso ocupaba el diálogo. No lo mismo decir, bueno, yo pienso esto, como una especie de conferencia donde nada más hay una cuestión auditiva, hay un auditorio, yo nada más hablo y ya nada más. Acá en este diálogo, y si lo vemos en los mismos diálogos en la misma obra, es estar purificando una idea a través del diálogo, de pregunta-respuesta, hasta poder llegar a un epísteme, o lo que se llamaba el acto más puro y pleno de la razón. Entonces así, al igual que el chivo expiatorio, nosotros a través del diálogo llegábamos a un estado de purificación de las ideas, lo más cercano a la idea general, estamos un poquito más cerca de un estado más puro. Si ese era el estado más puro, eso también se puede ver reflejado tanto en el gobierno como en los súbditos, y al mismo tiempo también se podía ver en el acto educativo. De ahí por eso que no nada más dice Platón, vamos a cultivar la retórica y la política, también hay que cultivar el cuerpo. Y siempre va a estar mente sana en cuerpo sano. También un cuerpo bien constituido, un cuerpo sano, purificado, es también el preámbulo para que yo tenga una mente plena, purificada, virtuosa, que se va a ver reflejado en las cuestiones también del espíritu. Quisiera, para concluir, hacer una última referencia a esto que mencionas sobre la educación. Dice esta cita de Platón: el ignorante es inconsciente de sí mismo y su vida se reduce a pasiones y emociones, nuevamente privilegiando la razón, la lógica, sobre cualquier otro elemento. Claro. Pero bueno, ya profundizar sobre ello nos llevaría otra sesión completa. Te quiero agradecer, maestro Francisco Hernández Echeverría, por tus comentarios, tus opiniones sobre la obra y las aportaciones filosóficas de Platón. Quiero agradecer a los que hayan tenido la amabilidad de escucharnos, y pues nos estaremos viendo la próxima ocasión en una dialógica más del bien pensar que lleva a cabo el programa de estudios universitarios de nuestra Universidad Autónoma de Puebla, y que se transmite por Radio Lobo, o Lobo Radio, mejor dicho.